want to redefine with you what is indeed a successful treatment. No le tengo que entregar But a first nadie of esta all, cuestión. let me remind you that we cannot speak of MTM as a whole and unique disease. I have published a few years ago this new myopic traction maculopathy staging system. And this is the table summarizing all there is to know on MTM, the nomenclature, the average visual acuity, and the prognosis for each stage. Stage 1, Etapa 1 A shows the muestra la evolution of evolución inner de schisms inside the retina. dentro de la retina. Stage 2 Etapa 2 shows the schisms muestra deeper esquisis in más the outer profunda layer. en la capa In stage exterior. 3, En the la etapa 3, schisms is combined está to combinado detachment. And in para el stage 4, desprendimiento. the Y en retina etapa is 4 la completely retina está detached completamente and there is no more schisms. y no hay más While esquisis. this is the Totalmente progression desprendida. on Y a la plane progresión sobre un perpendicular plano to the fovea, perpendicular al the fovea, disease can ahí la enfermedad progress puede also avanzar tangentially de to the manera fovea. So hacia for el each of the 4 fovea. stages, Cuatro de las in cuatro stage etapas, A, en etapa the inner 1 o fovea A, is la intact, fovea interna está but the disease intacta, can pero la enferma progress to puede a avanzar lamellar macular hole in stage B a la etapa and then lamelar to a full y thickness luego macular hole in stage C. en etapa C. The MSS has been MSS ha validated estado validado among a small group of entre ophthalmologists por un first, grupo pequeño but de the oftalmólogos, international pero la validation validación has been internacional published ha sido publicado recently. recientemente. So, how to Entonces, define ¿cómo the puede definir? stage? Es la Very etapa. simple. Muy simple. Look at the macula Mire first and select mácula 1, 2, 3, or seleccione 4, 1, 2, 3 o 4, and then look at the y inner luego fovea a la and fovea select interior A, y B, selecciona and C. A, B As o an C. example, Como this is ejemplo, stage esta es la etapa 1C. C. The macula has La just mácula inner simplemente schisms tiene and the esquesis fovea interior has a y full fovea thickness tiene macular hole. una In this agarre case, macular we see completa. an Y aquí outer podemos ver schism una and the esquesis exterior fovea is y el intact, fovea está so intacta. stage Es 2A. etapa 2A. In this case, the En este retina caso, is la fully retina está detached totalmente and there desprendida is no y macular no hole, hay so stage 4A. agujero In macular. this case, there is a Aquí en este combination caso of hay una schisms and combinación de detachment esquesis with a y full thickness desprendimiento con macular grosor hole, stage macular 3C. y 3C. And there are Es una etapa stages con in agujero. transition. Y hay etapas en The transición artificial también. intelligence can La help you inteligencia to artificial define the les stage, ayuda a definir but la etapa, believe me, it pero is créanme much que simpler es than mucho más that. fácil que esto. You have to remember Hay que that recordar de que MTM MTM is an evolving, dynamic, changing es una disease. It is never enfermedad the que same in cambia, the que same evoluciona y eye. es dinámica. No This es lo is mismo an en el mismo example of ojo. an eye Es un ejemplo de un ojo checked in a male last verificado year. en Just in a few months, un par de the meses, eye evolved from stage evoluciona de etapa 2A to 2A 3A a with 3A. a combination of Una schisms and combinación de detachment. esquesis y This is another desprendimiento. example Este of otro ejemplo evolution de from la stage evolución de etapa 3A 3A to stage a 4C. etapa 4C. What about Entonces, ¿qué spontaneous pasa con el improvement in mejoramiento espontáneo MTM? de Yes, MTM? it might Bueno, happen. sí, This is an puede suceder. example of a Este es un patient ejemplo in de un stage paciente en la 3A in etapa 3A en 2014. 2014. She improves Ella mejoró spontaneously to espontáneamente stage a 2A etapa 1 year 2A later un año después and then y to luego stage a etapa 1A 1A 3 years 3 later, años but después then if y you luego wait si uno enough, espera suficiente usually tiempo, the generalmente disease relapses and starts hay to un- progress empieza a comenzar again. nuevamente. ¿Sí? What about Ahora, ¿qué treatment? pasa con el To tratamiento? treat or not to Para treat? tratar o no tratar, And esa es la which pregunta. ¿Y treatment cuál es el should we tratamiento use? que deberíamos utilizar? I observed that Yo many he observado colleagues que muchos seems to colegas have given pareciera up que upon ya, myopic eyes, ya no, but the se dieron good por news is vencidos de that la, these eyes can del see óculo with the miópico, pero correct sí se puede ver treatment. con el tratamiento What does the adecuado, sí literature funciona. report as Ahora la successful literatura treatment? indica como This is just tratamiento an exitoso. example of Este es a un paper ejemplo, un reporting a paper que functional informe success un in éxito funcional en 60% of the eyes 60% de los and ojos y 80% 80% anatomical del success. éxito anatómico. They also También report informa that in more severe en los cases you casos más might severos have se puede a tener total una failure. falla total. This is another Este es example otro reporting ejemplo que similar informa results. resultados similares. So look at these Aquí eyes miren with estos ojos MTM con operated MTM, with operado vitrectomy. con vitrectomía. For most of colleagues, mayoría this vitrectomía. could Para be la a mayoría de success los because the colegas puede retina ser is exitoso indeed porque la attached. retina sí está
But to me, this is not a adjunta, success. pero The no es macula para is mí. atrophic, there is a full thickness La macular atrofia de la hole, mácula, the hay un patient has agujero, glaucoma secondary to silicone oil, and vision paciente is tiene very poor. glaucoma secundario y su These visión are muy some pobre. of my Estos son algunos de mis publications on the publicaciones subject, sobre este tema en but I particular, highlight pero sí this quisiera destacar proposal que of la management propuesta de gestión customized per each y utilizar stage. una So this is personalización the por same cada etapa. table Es el mismo enriched cuadro, in red with the en guidelines rojo se for pueden ver directrices management. para gestionar. In summary, I En resumen, think por lo that tanto, creo holes que los need agujeros an necesitan ILM flap, un while flap schisis and ILM, mientras detachment el need desprendimiento y a el esquisis buckle. necesita An un bucle ILM ahí, peeling. una hebilla. Entonces el peeling es muy importante, aunque es muy difícil de realizar en Where estos there is ojos no donde no hay contrast, and it is contraste. difficult Y es difícil to see the también de poder hole and to visualizar see el the agujero ILM. y el You see ILM another también. example Hay otro where ejemplo the acá, OCT as well as staining are extremely helpful. But definitely schisis and pero detachment, esquesis y the desprendimiento, retinal pattern el of patrón retinal MTM, del need a MTM sí buckle. necesita I un presented bucle, una in hebilla. Lo presenté 2009 en 2000, my first model of buckle, modelo de esta and hebilla, then I have y luego he modificado made model el to modelo make it casero para smaller que fuera and más, easier to más pequeño, implant. más fácil de And this implantar is the también. Y evolution esta es la of the evolución model of del buckle that modelo I've been using. que he I utilizado, switched to tipo the hebilla, AJL cambié model al in modelo 2020, AGL en but I 2020. Sin recently have embargo, changed the recientemente cambié design to nuevamente el allow an diseño para easier permitir implant un implante mucho and más an easier fácil removal y una if remoción needed. más fácil So si es this is the necesario. last model Este es el of último buckle that I modelo de have hebilla designed. que he diseñado. Here in more Acá en details mayor you can detalle see pueden the ver holes incluso which are los used to agujeros implant the utilizados para buckle and suture implantar it en la in the hebilla e supertemporal, incorporarlo en el cuadrante superior, shown in como this se puede ver picture. en esta imagen. I am now Ahora creating a estoy creando nomogram un to nomograma know para at poder which saber a distance to qué place the needle of the suture from de the la sutura limbus desde el based limbo on the axial basado length. en el largo And this is an axial. Y este example es un of the nomogram ejemplo I del am nomograma que collecting estoy data recopilando datos these very weeks. en esta semana. This is an Entonces, example of aquí hay un an eye ejemplo de un 30.85 millimeters 30,85 long. milímetros de You largo en see axial. 1 month Pueden ver un mes preoperatively, and the day preoperacional of y el surgery día is de la already cirugía. evolving. Ya está I decided to evolucionando. place the Decidí suture ubicar based la on the sutura nomogram basándome en el at nomograma a 10.5 10,5 millimeters from the milímetros del limbus, limbo. and Y this is the surgery esta es la cirugía. showing you the Muestra acá suture la of sutura the buckle de la hebilla. in a non-reabsorbable suture with a spatulated needle. Con la I agujera pass the suture espátula, at lo paso the por aquí, distance, por la distancia, and then the y buckle is luego la inserted hebilla se in the inserta superotemporal el quadrant. cuadrante superatemporal. After exposing the Después de quadrant, exponer el you place cuadrante, the se ubica suture, la sutura, fix the knot se very fija el tightly at the confirmed ata, position, and y basically the luego surgery la is cirugía done. está terminada. So then básicamente. you can move with the Luego, other suture con la to otra sutura tight se and pueda confirm the ajustar y confirmar location. la You locación. can look Se through a puede flat ver lens a or través de a una panoramic lente viewing o un system. sistema de In vista this case, panorámica. the En este patient had caso, a el full thickness paciente macular hole, so I tenía proceeded by un agujero, por lo creating tanto an creé ILM flap. un I flap could check ILM, it through the verifica a través intraoperative de la OCT. I OCT proceeded with the fluid intraoperacional air con exchange, un intercambio de and fluido surgery was over y terminó in la less than cirugía 1 en menos hour. de una hora. In this video, En este you see video the se puede loading ver device el that I dispositivo am de carga que designing estoy just to make the diseñando en este surgical momento implantation para que easier, más fácil but el procedimiento you sea have más seen fácil, the pero ya han visto el procedimiento. Estoy recopilando todas las series de hebillas que tengo implantado desde 2007. Ya he implantado 400 hebillas maculares, quizás más, y ahora tengo datos disponibles para 265. La mayoría son 15 años de seguimiento. Ahora el éxito anatómico es extraordinario. Realmente cuando está bien ubicada la hebilla, el éxito anatómico es 100%. Ahora el éxito funcional, por supuesto, tiene un rango entre 5/10 o 10/10, si no hay atrofia en el macular. Ahora hay complicaciones, por supuesto, pero creo que son totalmente aceptables. Si tiene una descentralización, el paciente tiene que volver a la cirugía. Ahora sí está descentralizado, pero si la hebilla está en la mácula, no es tan significativo. Si tiene extrusión, sin embargo, ahí sí hay que poder remover la hebilla
Y si tiene diplopia, se puede remover también la hebilla. Y si tiene desprendimiento coroidial hemorrágica limitada, leve. También las complicaciones son de desprendimiento coroidial severa, y este es simple caso de pérdida visual inexplicada. Aquí sucedió solamente en uno de los 400 casos. Veamos algunos ejemplos, pre y post operación. Ven, está pre-op, este es post-op, 2 semanas después de cirugía preoperacional, desprendimiento total con macro completo de grosor. Esto es después de la vitrectomía del ILM y la hebilla. Aquí es preoperacional en la parte superior y post abajo. Pueden ver 4 años después el paciente tiene mejor visión sin escotoma y microperimetría. Este es un ejemplo de preoperación, un caso muy difícil de tratar. Y en la parte inferior pueden ver 1 año después de la cirugía. El paciente tiene mucho mejor visión. Un paciente que vino con este tipo de, ya operado con vitrectomía, con gas, y después aceite, después remoción de aceite, después con silicona, y perdió ese ojo. Ella perdió ese ojo y después vino a tratarse el segundo ojo con este desprendimiento que había evolucionado, como les mostré antes. Así que he aplicado solamente la hebilla y pueden ver aquí a la derecha que el resultado con un mayor mejoramiento en la visión. Otro ejemplo del paciente operado en un ojo con aceite de silicona y PPV. Tiene acá una visión muy pobre con glaucoma. Ella vino a tratarse el segundo ojo con este tipo de OCT. Yo ubiqué solamente una hebilla y así es como se ve ahora. Mejoramiento visual y en IOP normal. Por lo tanto, este otro ejemplo de un paciente que llegó con la misma situación, una malfunción en ambos ojos. Operé el ojo izquierdo con hebilla y después se fue y fue operado con vitrectomía en el otro ojo. Y este es el resultado. Así que volvió con el segundo ojo, tenía una falla ahí y empeoró porque desarrolló un agujero de hebilla completa, el ojo operado con vitrectomía, así que lo llevé a cirugía y pueden ver acá el paso principal de cirugía con la creación de un flap ILM. Aquí ubiqué una hebilla, inyecté gas ahí y la anatomía se fue restaurada. Entonces, es la atrofia inducida por la hebilla. Ha sido publicado que puede inducir atrofia. Pero miren este cuadro. Este no es atrofia después de la hebilla, sino que es el progreso natural de la atrofia, ya publicado por Kyoko Onamatsui en gran detalle. Ella indica que la atrofia se desarrolla de manera natural en estos ojos en 60% de las veces. Así que este es un ejemplo de un paciente mío. Pueden ver progresión preoperatorio 3 años después y luego 4 años después. Y sí, hay un desarrollo muy leve, una atrofia muy leve, pero no en el área de la hebilla. Mientras si ven la parte superior aquí, la agudeza y la microperimetría ha mejorado. Este otro ejemplo donde vi un mejoramiento en visión, una microperimetría mucho mejor con una progresión leve de atrofia. Aquí hay un ejemplo comparando la historia natural, o los antecedentes naturales de un ojo y la evolución, años después de la hebilla, en el otro ojo. En este ejemplo se puede ver un ojo tratado con la hebilla y el otro con vitrectomía. Así que EPR leves pueden ocurrir, por supuesto, después de la vitrectomía. Mi conclusión es que he sido muy exitoso con este paciente, comenzando con MTM en la etapa 3A, con un desprendimiento y con una visión muy pobre en el estafiloma. 2 años después de la hebilla y 1 año después de
FACO con implementación de IOL multifocal ahora puede ver 10/10 sin ayuda, tanto cercano, visión cercana y lejana. Para mí, MTM, gestión de MTM es un éxito. La razón de utilizar el hebilla en MTM es que el éxito anatómico es extremadamente alto con la hebilla macular, la agudeza también visual mejora y la cantidad de mejoramiento está limitado solamente por atrofia miópica o opacidades anteriores o complicaciones o ambliopía, ¿no? Ahora esta hebilla macular ayuda a evitar el aceite de silicona, que es muy peligroso en estos ojos. Los resultados perduran mucho tiempo y evita el avance de MTM. Por lo tanto, creo que el nuevo lema en MTM es meta el agujero y también la hebilla en la retina. Muchas gracias.